Gracias, Rodney. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo se sienten? Amén, qué bueno. Amén. Yo quisiera que antes de iniciar el mensaje, mi hija Keren ore, guiándonos en este tiempo al Señor, ¿verdad? Para que Él sea que hable y no yo, sino el Señor. Amante Padre, te damos gracias por este hermoso día que tú nos has regalado. Gracias por tu inmenso amor, por misericordia, Señor, por tu fidelidad. Te pedimos para que tú nos llenes de Señor, y al expositor, Señor, que tú le des sabiduría y que seas tú quien hable a través de él. Amén. Bien, viene toda la familia. No te preocupes, Noah, que después te daremos el púlpito. Bien, hermanos, quiero que abran sus Biblias en el libro del profeta Daniel. Y vamos a estar leyendo el capítulo 6 entero. Aunque vamos a hacerlo, ¿verdad? Por parte, vamos a ir paso a paso. Leemos una parte y comentamos y seguimos así. Daniel 6. Hermanos, y mi deseo esta mañana es que al acercarnos a la palabra de Dios, podamos salir de aquí con una comprensión más clara y con un deseo mayor de conocer al Dios a quien hemos creído. Y el tema que traigo esta mañana es el Dios que nos respalda, basado en esta historia muy conocida del libro de Daniel, el profeta Daniel. Yo sé que desde pequeñitos nosotros, yo cumplí 47 años más. Hay gente que no le gusta que yo diga con mi edad porque comienzan a sacar cálculos. Pero sí, yo desde chiquitito vengo oyendo esta historia y leyendo y aprendiendo, ¿verdad? Pero yo sé que el Señor trae cosas nuevas cada día, ¿verdad? Y que al final de esta reflexión del día de hoy podamos ver al Dios que Daniel adoraba, al Dios que Daniel conoció. Y eso cree en nosotros un deseo y hambre por conocerle más a ese Dios, a Él. Que cantemos con inteligencia, ¿verdad? Que podamos conocer a ese Dios que cantábamos hace un momento, estas hermosas alabanzas que también son excelente ambiente para el tema que traemos hoy. Hermano, pero antes de leer el capítulo, como dije, vamos a ir leyendo poco a poco, es bien largo. Quiero que podamos situarnos en el contexto donde ocurre esto. Ustedes recuerdan y saben, aún los más chiquititos casi, que Daniel fue parte de un grupo de cautivos que fueron llevados desde Israel hasta Babilonia. Y con él vinieron 3 amigos, que es lo que más destaca la Biblia, que desde que llegaron a Babilonia se destacaron de entre los demás. Ustedes recordarán, ¿verdad? Ellos hicieron un pacto con Dios y se propusieron en su corazón, ¿no?, que no se iban a contaminar con las cosas del reino y con las cosas pasajeras de la tierra. Y el Señor los puso en lugares preeminentes. Dice Daniel 1:4 que el rey Nabucodonosor, y no le vaya a poner este nombre a ninguno de sus hijos, mandó a buscar dentro del pueblo de Israel hombres que fueran sabios, que fueran altamente conocedores de la ciencia, de la política y de todas las ramas del saber. Y de todos esos hombres, Daniel y sus amigos se destacaron. Oigan, hermano, no sé si ustedes han leído bien lo que dice el capítulo 1, verso 20, que esta gente se destacaron tanto, estos 4 hombres, que dice que se destacaron 10 veces más por encima del resto. Hermanos, eso es mucho. 10 veces más es, como quiero que usted lo calcule, es mucho. Y la Biblia así lo señala. La gracia y el favor de Dios estaba con ellos y en especial con Daniel. Pero, ¿por qué en especial con Daniel? Daniel fue puesto, como dice la palabra de Dios, en altos puestos políticos en Babilonia, siendo un inmigrante de un pueblo que fue llevado en cautiverio, ¿verdad? Un extranjero. Aún así Dios lo exaltó, ¿verdad? Por encima de muchos otros. Lo usó para liderar no solamente al pueblo en general, sino también para hablar directamente a los reyes.
Y si ustedes analizan todo el libro, van a ver que fueron varios gobiernos, varios reinados en los cuales Daniel se mantuvo en lugares preeminentes de estos reinados. Con Nabucodonosor, recuerden el tema de los sueños, que él estuvo contando el significado, interpretando. También con Belsasar, quien estaba altamente ansioso por un sueño que no entendía, por una visión que había tenido. Y Daniel es quien le revela esto. El Señor usa a Daniel para revelarle estos sueños. Y el rey Belsasar estaba tan contento y tan emocionado con Daniel que decidió nombrarlo como el tercer hombre al mando de toda Babilonia. Fíjense, el capítulo 5, verso 29 dice: entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Oiga eso, hermano, hasta ese punto. Pero fíjense qué pasa. En el verso 30 vemos que el rey Belsasar muere. Y la pregunta es, ¿y ahora qué va a pasar con Daniel? Este rey acaba de ponerlo, y la palabra acaba de ponerlo es literal. Dice que horas después, la misma noche, fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. O sea que poco después de que Daniel ya es exaltado a este encumbrado puesto, el rey Belsasar muere. ¿Y qué iba a pasar? El rey Darío, que también otros estudiosos dicen que se refiere al mismo rey Ciro de los medos y persas, invade Babilonia y reina sobre todo este lugar. Entonces ahí podemos ya iniciar leyendo el versículo 1 del capítulo 6 y así contestando esa pregunta: ¿qué va a pasar con Daniel entonces en este nuevo reinado? Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas, otras versiones hablan de líderes, diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas. Fíjense cómo el Señor sigue todavía bendiciendo a Daniel. Y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Aún así, con este nuevo, vamos a decir, esquema de gobierno, Daniel y este nuevo rey, Daniel seguía en altas cumbres. La gran Babilonia ha caído, y dice la palabra que el rey nuevo, Darío, tenía una nueva estrategia para gobernar. Iba a constituir 120 líderes, como leímos, que gobernasen en todo el reino, sobre ellos a 3 gobernadores, a quienes estos líderes deberían reportarse. Un hombre sabio y valiente llamado Daniel, quien fue usado en el gobierno pasado por Dios para revelar su voluntad a través de sueños y visiones, fue declarado como uno de estos líderes gubernamentales de este nuevo régimen. La caída de la gran Babilonia no cambió los planes de Dios para su pueblo. Y así pasa hoy en día, hermanos. Los planes de Dios para con nosotros, para con su iglesia, para con su pueblo, para con la nación, no cambia por circunstancias que se den, ni en el ambiente material, ni en el ambiente social, ni en el ambiente político. El Señor siempre va a cumplir su plan en nosotros. Vemos cómo Daniel se desplazó a través de ir y venir de las naciones. Daniel no es ya el tercer hombre al mando como lo era en el gobierno de Belsasar, pero era un hombre con gran autoridad bajo el reinado de este nuevo rey. Una posición bastante importante en esta especie de congreso que había constituido el rey Darío. Ahora bien, ¿qué había detrás de Daniel que le hacía sobresalir? ¿Era su sabiduría o la inteligencia y experiencia? Se dice que para esta época Daniel estaba entre los 80 y 90 años de edad. Y eso a mí me hace pensar de cuando yo estaba chiquito, que me ponía a Daniel jovencito, y yo, pero mira qué jovencito de 80.
o 90 años, o sea, tenía mucha experiencia ya. Y es verdad, no sé si te recordarán algunas fotos o películas de Daniel en el Foso de los Leones. Era como jovencito lo ponían, pero la palabra ahí dice verdad y los estudiosos que estaban entre los 80 y 90 años de edad. Sin embargo, nada de esto, ni su experiencia, ni su sabiduría e inteligencia, que puede parecer algo común y humano, era lo que hacía sobresalir. Se destaca que poseía un espíritu extraordinario. La palabra dice que poseía un espíritu extraordinario. Daniel siempre se comportaba y actuaba de una manera digna, ya que él conocía a Dios de manera personal y tenía un conocimiento real del carácter de Dios. Y esto debe ser el centro de este mensaje hoy, que podamos conocer a Dios en lo personal, en sus atributos, su carácter, para contar con ese respaldo de Dios, el Dios que nos respalda. A.W. Tozer dice lo siguiente: la historia de la humanidad ha demostrado que ningún pueblo se ha alzado a niveles más altos que su religión. Y esta ha demostrado que ninguna religión ha sido jamás más grande que su concepto de Dios. La adoración será pura o será baja según el lugar en que el adorador tenga a Dios. Nosotros vamos a poder adorar más a Dios mientras más le conozcamos, mientras más conozcamos esos atributos, mientras más creamos en esos atributos que el Señor tiene. Entonces, fíjense que el versículo 3 nos dice que Daniel prosperó por encima de todos los demás. Y se sabe qué pasa. Cuando hay prosperidad de los hijos de Dios, no todos los de alrededor lo ven bien. Dice el versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué gran compromiso, hermanos, para nosotros, que puedan decir de nosotros eso mismo, que somos fieles, que no pueden hallar nada malo en nosotros. Qué gran reto, diría yo, ¿verdad? Es sorprendente como cuando Dios eleva a alguien, los corazones de otras personas se le pueden llenar de celos, inclusive cuando ese individuo no les ha hecho nada para dañarlos. Y estoy seguro que así pasaba. En el caso de Daniel, uno puede pensar que pasaba lo contrario, que Daniel aportaba a estas personas, a estos otros gobernadores y líderes, ¿verdad? Y no le hacía ningún mal. Al contrario, ellos tuvieron celos y envidia. ¿Cómo podía alguien despreciar a un hombre como este, íntegro y fiel a Dios? Hermanos, si a Jesucristo lo crucificaron, que era hombre perfecto, ¿qué no podemos esperar nosotros, sus siervos, verdad? Que puedan decir, que puedan pensar, que puedan hacer contra nosotros. Pero Dios permite las oposiciones y las aflicciones en la vida de los suyos con el propósito firme y único de ser exaltado. Nada de lo que pasa el creyente es fortuito o es echado a la suerte, ¿verdad? Estas cosas ocurren para mostrar que Dios es quien se encarga de fortalecer, defender y preservar a aquellos que son suyos, aquellos que le conocemos. Entonces, hermanos, vemos que los líderes y jefes del reino sintieron celo contra Daniel y buscaron un motivo para poder acusarlo. Yo me imagino que pasaron días pensando en qué motivo, qué zancadilla ponerle a Daniel. Pero no encontraron nada. Entonces dijeron, el versículo 4, no encontraremos motivo de acusación contra este Daniel, al menos que encontremos algo en relación con la ley de su Dios. Fíjense que desde aquí ya se reconoce que el Dios de Daniel era poderoso, que el Dios de Daniel era el que merecía toda la gloria y la exaltación. Entonces, el versículo 5, podemos seguir leyendo, dice,
Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Este verso nos habla claramente de quién Daniel era, hermanos. Cuando tus enemigos no pueden encontrar nada en tu contra más que el hecho de que estás absolutamente entregado a Dios, entonces estás siendo realmente fiel a Él. Es una clara evidencia de que eres un siervo de Dios. Cuando nadie puede señalarte de ninguna falta, estás haciéndolo bien. Joe Paulson dijo con mucha razón, aunque un poco de exageración, pero muy real, que los 3 ingredientes más importantes en el trabajo cristiano son la integridad y la integridad. Y es un hecho de la vida que nunca se sabe cuándo uno pasará por una prueba. Y no tenemos que pensar en las pruebas que pasó Daniel y sus amigos, ¿verdad? De ser echados en el foso de los leones o ser echados al horno de fuego. Hay muchas pruebas que nos llegan, enfermedades, enfermedad de un familiar, pruebas económicas, en el trabajo, y así el listado grande. No tenemos que irnos muy lejos para saber que podemos pasar por alguna prueba. Pero también es cierto que la integridad del creyente va a brillar más en el contexto de esa adversidad. Una persona íntegra es impecable. Él o ella defiende los principios sin importar las consecuencias. No importa lo que usted esté pasando, hermano. Fíjese que si usted tiene un problema económico, tal vez la prueba o tentación vendrá con un tema de algo de tomar lo que no es suyo, o de hacer cosas, o de ocultar cosas en su trabajo para beneficiarse. Pero la integridad, estamos llamados a ser íntegros a uno de los momentos más difíciles de nuestras vidas. Daniel estaba ahora en esta posición, en medio de una trama diabólica. Esta gente se reunió contra Daniel buscando en qué acusarlo y no encontraron y estaban buscando y siguieron buscando hasta que armaron toda una estrategia y fueron delante del rey. Versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Y tomemos en cuenta que este era un saludo mandatorio para esa época. Era como salve rey o en el caso más luego de los romanos, ave César, cosa como esta. Rey Darío para siempre vive. Ellos comenzaron con su protocolo, ¿verdad? Todos los gobernadores del reino, oiga esto, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real. Esto es como un decreto, ¿verdad, hermano Daniel Santana? Como un decreto, ¿verdad? Y lo confirmes, o sea, que lo digas y lo confirmes o lo selles, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ustedes saben lo que estaba diciendo esta gente. Ellos estaban halagando a este rey. Le estaban diciendo: mira, te vamos a poner por Dios por 30 días. Básicamente es eso. Y hermano, no es verdad, y por eso viene la trama, que todos los funcionarios estaban de acuerdo con esto. ¿Por qué? Daniel no estaba ahí. Y él era uno de los principales. Y tal vez otros tantos que pudieran tener integridad también. Y no iban a estar de acuerdo con lo que estos hombres iban a proponerle al rey. Aún así dice que todos han acordado que el rey promulgue este edicto. Es probable que el rey Darío se sintiera halagado por esta declaración, por esta intención, por este proyecto de ley que todavía está en proyecto. Todavía no había sido promulgado ni firmado. Cuando llega todo tu alto mando político y te dice que quieren que tú seas su Dios, es difícil para un incrédulo
poder resistirse a esto. Dice el versículo 8, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. O sea, esto no es para postergarlo. Confírmalo y fírmalo. Se firmaba con un sello, un anillo, ¿verdad? Real, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. ¿Y qué hizo el rey? Firmó ese decreto, firmó ese edicto. Por tanto, el rey Darío, dice el versículo 9, firmó el documento, esto es el mandato, ¿verdad? El decreto que ellos habían propuesto, de que nadie fuera de él podía invocar a ningún dios por ese tiempo. Hermanos, ¿y qué hizo Daniel? Es la pregunta, al enterarse de que esto había sucedido. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Al enterarse de esta nueva ley, Daniel no salió corriendo a defenderse. Y Daniel tenía, como vimos, mucha autoridad en ese reino. No fue a cuestionar al rey de por qué había firmado ese decreto. Desde que se enteró de esto, ¿sabe lo que hizo? Lo que siempre hacía. Entró en su casa con todas sus ventanas abiertas y si había una que estaba medio cerradita, ¿verdad? La abrió más. A orar al Señor, a clamar a Él, no con quejas ni reproches, sino fíjese como dice, y oraba y daba gracias delante de su Dios. O sea, Él no iba a doblegar el carácter que el Señor había creado en Él. No iba que en ninguna circunstancia lo iba a hacer cambiar de su modo de vida, de su estilo de vida, apegado a las cosas del Señor. ¿Cómo pudiéramos reaccionar nosotros ante esta situación? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Para nosotros poder actuar así necesitamos conocer a Dios, su carácter y su poder. Ese poder que Él sabía y tenía fe en ese poder de un Dios fiel, que lo podía librar de cualquier cosa. Ya estaba echada la ley, estaba dictada, y Él se estaba arriesgando al foso de los leones. Pero sin embargo, Él siguió su vida de oración, su vida de integridad con Dios. Mi reacción como humano natural es, ante este tipo de cosas que pueden pasar, de persecuciones y demás, es el temor, la angustia, la ansiedad y sentir inseguridad. Pero cuando conozco a Dios y su perfecto amor, el temor, las dudas, las ansiedades son disipadas por amor. Dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y no hay duda, hermanos, que Daniel conocía el amor del Dios que estaba detrás de él. Y ese es el Dios que nosotros debemos conocer cada día más y entregarnos a Él. Lamentaciones 3:38 dice, no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. Daniel conocía a Dios y sabía que Él es soberano sobre su creación. Así como lo conoció Job también, ¿verdad? Como recientemente estudiamos de manera extensa el libro de Job. Dios controla y gobierna todo cuanto existe y que ni una hoja cae sin el conocimiento del Señor. Cuando yo puedo conciliar el amor de Dios con su soberanía, yo encuentro paz. Y en medio de la peor amenaza, puedo estar confiado. En medio de un resultado de laboratorio, ¿verdad? Que no nos anima, al contrario, nos puede entristecer. El Señor nos manda a confiar en Él. Cuando conozco a Dios, no importa si estoy viviendo tiempos de escasez, abandono, enfermedad, persecución o muerte incluso, yo sé que Él está por mí y conmigo. Si Él ha permitido esta situación en mi vida,
Él me sostendrá, como dice una alabanza que yo de verdad quiero un día que podamos cantarla aquí. Él me sostendrá. Yo sé que algunos la han escuchado. Dice, si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. Si no la han escuchado, búsquenla. El problema es que es un poco difícil para tocarla. Por eso todavía no la hemos tocado aquí. Pero dice grandes verdades esta alabanza. Dice el texto que Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día, probablemente utilizando el modelo establecido originalmente por David en el Salmo 55. Dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Él tenía un patrón de oración que nada lo iba a cambiar. Entonces Daniel entra a su casa y sube a su aposento con su rostro hacia Jerusalén, porque allí estaba el anhelo de su corazón, el pueblo y la ciudad de Dios. Y yo sé que él oraba por él y oraba por el pueblo de Dios, por esa liberación de ese pueblo que estaba cautivo, ¿verdad? Ahora bien, ¿debía Daniel obedecer esta ley? ¿No estaba pecando él al violentar este mandato? La respuesta a esta pregunta es absolutamente no. Los hombres pueden hacer sus leyes, pero cuando éstas interfieren y violan las reglas que Dios establece, debemos recordar lo que dice Hechos 5:29, que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es siempre y cuando estas leyes vayan en contra de la voluntad de Dios. Ahora, muchos se preguntan, ¿no podía ser Daniel un poco más prudente? Haber sido un poco más discreto. ¿No podía haber cerrado la ventana y orar en secreto, verdad? ¿O no pudo haber orado mientras estaba de pie y caminaba para no haber sido tan visible? ¿Te imaginas? No, Daniel sabía que cuando cedemos a la presión de los hombres por temor, estamos dejando ver grietas en nuestro carácter. Él era un hombre de integridad, como ya vimos, y todo lo que hacía, lo hacía por convicción, no por temor. Y fíjense qué pasa en el versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando. Hace tiempo están rodeando la casa para verlo, ¿verdad? Acechando. Orando y rogando en presencia de su Dios. Y saben, el 12 dice, fueron luego ante el rey de chismosos, ¿verdad? Y le hablaron del edicto real. Oigan esto, lo que no sabían. Pero no fue que has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y el rey respondió, ¿verdad es? Así fue, lo firmé. Conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. La operación captura ya estaba en proceso. Ya estaba el lazo tendido. El plan había salido como lo habían determinado. Daniel no iba a dejar de clamar a su Dios. Ellos lo encuentran y traen queja delante del rey. Ahora Darío, quien se había convertido en Dios, con D minúscula, póngala ahí, ¿verdad? Se da cuenta de la trama. Probablemente se avergüenza de haberse dejado engañar tan tontamente por estos hombres. Y se entristece en que su orgullo le haya llevado a estar en esta posición, a esta encrucijada. El 14 dice la reacción del rey, y esto es impresionante cuando lo podemos estudiar a fondo. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. El rey no simplemente se molestó, hermanos, o se avergonzó, ¿verdad? Porque había caído en el gancho que estos hombres le habían tendido, sino que dice que se afligió en gran manera. Esa noche el rey no durmió. Probablemente reunió a todos sus asesores y eruditos legales para encontrar alguna forma jurídica, pero técnicamente no había salida para este acto que Daniel estaba dedicando al Señor, ¿verdad? En obediencia a Dios,
y en desobediencia a esta ley recientemente firmada. La ley de los medos y persas era clara. Luego de una ley ser promulgada, no podía derogarse. Daniel estaba condenado a morir y el rey lo sabía. Hermano, llama mucho la atención que en medio de este conflicto Daniel no se defiende. Al principio, cuando es se dicta esta ley, él no fue a defenderse. ¿Y por qué pasó esto? Nada de esto. Daniel no se defiende, nunca se ocupa de su propia causa. Muy similar a nuestro Señor Jesucristo, que estuvo en silencio delante de sus acusadores y no abrió su boca. Daniel sabía que quien podía defenderlo ya conocía su caso, por lo cual no había palabras que decir, solo quedaba esperar en ese Dios que él conocía y que es el Dios que nos respalda. El versículo 15, pero aquellos hombres rodearon al rey porque lo vieron, ¿verdad? Bueno, el rey está buscando la vuelta para que esto no se cumpla y lo que queremos es que suenen a Daniel y que él pague, porque estamos envidiosos, recuerden. Yo tenía envidia de Daniel. Aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, cuidadito, rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces, ¿qué pasó? El rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, hermanos, y esto que nos dé temblor y temor, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Que otros puedan ver, como vio el rey Darío, en nosotros, que servimos a un Dios que puede librarnos aún de las cosas peores que nos pueden pasar. La decisión está tomada y con dolor en su corazón el rey da órdenes de que Daniel cumpla su pena de muerte. Él no iba a apacentar los leones no estaban en eso. Los leones, usted nunca ha escuchado de que no, un león salvaje es un león, no, todos los leones son salvajes. O sea, el león no se domestica, por eso es que hay gente por ahí que han tenido fieras en sus casas y lo más que puede pasar es que salgan en la prensa próximamente, porque esos animales no se domestican. Podemos parafrasear y decirle, el rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios a quien sirves con perseverancia, Él te librará. ¿Cómo el rey sabía esto, hermanos? ¿Cómo sabía sobre el Dios de Daniel? ¿Cómo sabía que ese Dios tenía el poder de salvarlo? Cuando leemos esta declaración podemos ver al Dios detrás de Daniel. Y ese es el Dios que nos respalda, que es el mensaje, el título del mensaje de esta tarde ya. El conocimiento que tenemos de Dios, hermanos, afecta directamente todas las áreas de mi vida. Y la verdad es que en medio de las aflicciones de la vida diaria se muestra realmente qué tanto conocemos o no acerca de Dios. Una pregunta de aplicación para nosotros hoy día. Las personas que están a nuestro alrededor pueden conocer y creer en Dios por la forma como nosotros vivimos. Contestemos esta pregunta en nuestros corazones y sintámonos retados a que así sea. ¿Pueden creer en Dios por la forma como yo les sirvo con perseverancia, la forma como vivo día a día en la abundancia, pero también en la escasez, en las tribulaciones o en la bonanza? La forma en que yo vivo en momentos de adversidad muestra que mi Dios es un Dios grande, capaz de librarme, o muestra que es un Dios pequeño e indefenso. Una de dos. Nuestra reacción ante momentos de tribulación y adversidad determinan que los otros puedan ver y nosotros mismos que nuestro Dios es grande o es pequeño. Nuestra vida consiste en conocer a Dios y en darle a conocer a otros, como dijo el mismo Señor Jesucristo en su oración de Juan 17. Y esta es la vida eterna, versículo 3, Juan 17:3,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y hermanos, Daniel es echado al foso de los leones sin pronunciar una palabra. No sé si han podido estudiar cómo eran los fosos de los leones. Eran unos tipos de cavernas debajo de la tierra, llenos de estas fieras. Y ahí estaban y se usaban esto como castigos de delincuentes y demás. Así que podemos hacer esa imagen, ¿verdad? Fíjense que dice el versículo 17 y 18, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, quiere decir no comió nada, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Daniel está dentro con muchos leones y el rey no puede contener su dolor y se va al palacio. Esa noche no hubo entretenimiento, ni siquiera hubo comida. El rey se pasó toda la noche angustiado. ¿Por qué? Porque ese rey sabía que Daniel era inocente y que ese Dios a quien él servía era un Dios real. Y fíjense qué pasó a la mañana, el 19 y 20. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Probable que a estas alturas el rey ya había creído que el Dios de Daniel era el Dios viviente, o al menos ya lo estaba considerando como tal. Si él no había creído en la probabilidad de que que Daniel iba a ser salvado por Dios de los leones, ni siquiera se levanta temprano, de mañana, a averiguarlo, ¿verdad? La vida ejemplar de Daniel estaba impactando al más alto nivel de autoridad en aquella tierra. Y fíjense que dice Daniel. Entonces Daniel respondió, y yo me imagino el alivio, el cambio de rostro en ese momento de ese rey. Oh rey, vive para siempre. Como vimos hace un momento, este era el saludo real, el protocolo. ¿Y cómo va a ser Daniel en un foso oscuro, rodeado de leones hambrientos? Y cuando ve al rey, cumple con sus formalidades. Es increíble, ¿verdad? Oh rey, vive para siempre. Pero decimos nosotros, sácame de aquí, que es lo que tú estás hablando. Me echaste, tú sabes que yo soy inocente. No, él, el que confía en el Señor, no se altera, sigue confiando en Él hasta el último momento. Y fíjense el 22, ¿qué sucedió dentro del foso de los leones? Porque a todo esto, desde que Daniel es echado hasta este verso, aquí el centro deja de ser Daniel y el centro se convierte en el rey, ¿verdad? Pero aquí, para los que se preguntan qué pasó dentro del foso, el 22 dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Cómo sabemos que él era inocente? Bueno, si no, era un momento propicio para que Dios permitiera ese castigo, pero así no fue. Daniel era inocente y todo esto estaba pasando para gloria y honra de Dios. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Amén. Hermano, y no es solamente que el Señor cerró la boca de los leones, como dice el versículo 22. Yo me imagino que también los libró de las garras, hasta de caer. No tenía ni un golpecito, Daniel.
Ni un golpecito, ni un oruñón. O sea, no es que estaba de que vamos al foso de los leones y voy a bajar en el ascensor. No, eso eran piedras, catacumbas, cavernas. O sea, el hombre no tenía ningún rasgo. O sea, estamos hablando de un señor de 80, entre 80 y 90 años. Y no tenía nada en su cuerpo porque el Señor lo libró por completo. No tenía ni un peladito, dice el hermano. Daniel había creído en la bondad de Dios para su vida, había confiado en Él. Por eso nunca abrió su boca, Él se mantuvo en silencio, recuerden que lo vimos. Nunca abrió su boca, así como pasó con el Señor. Por eso esperó silenciosamente para ver la justicia de Dios. Sin embargo, no siempre sucede de este modo, hermanos. No siempre sucede de este modo. Isaías también creyó en Dios, pero fue aserrado, cortado por la mitad. Pablo también creyó en Dios y lo decapitaron. Pedro creyó en Dios y confió en Él y fue crucificado boca abajo. Creer en Dios no significa que los leones no lo iban a comer, era aceptar la voluntad de Dios. Si es vivir, vivir, si es morir, morir. Sea cual sea el caso, nunca seremos derrotados porque estamos en medio de su voluntad. ¿Y qué pasó, hermanos? Luego, yo me imagino a esos 120 que estaban ahí. Oh, qué bueno, gracias a Dios no me pasó nada. No, gracias a Dios no me pasó nada. Vengan acá. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún, yo me imagino, hijo, pero oye, yo no sé lo que está pasando. Todos van para allá. Y uno se ríe, pero es triste, ¿verdad? El final de los incrédulos y de los malos. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. O sea, no fue que lo mordieron, o sea, los devoraron. Y eran muchos, hermanos. Este texto está aquí para recordarnos dos cosas. Dios es que se encarga de defender a los suyos. O sea, nosotros debemos estar tranquilos y saber que Dios peleará por nosotros. A veces es mi oración cuando yo salgo al trabajo, Señor, pelea tú por nosotros hoy. Cuando vayamos al colegio, sé tú quien pelees por nosotros, no nosotros. Y esa oración de que también, que si el Señor no va con nosotros, mejor no salgamos. Los leones sí tenían hambre, ya que fueron capaces de triturar los huesos de una gran multitud antes de llegar al suelo. Lo impresionante de todo esto es cómo termina esta historia y es la consecuencia de una vida de fe, de conocer a Dios, de creer en el Dios que nos respalda, de creerle a ese Dios y no a las circunstancias, ni a las leyes que van en contra de él. El 25 dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. El 27 dice, Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Y sabe qué pasó? Este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Hermanos, esta historia de Daniel nos enseña cómo un hombre afectó un imperio que ahora estaba bajo el decreto de temblar y temer al Dios de Daniel. Ahora se cambiaron los papeles. Ahora, quien no adorara al Dios nuestro, el Dios de Daniel, iba a tener problemas. No se necesitaron muchas personas, tan solo se necesitó una sola persona apropiada, que con su manera de vivir pudo mostrar la grandeza de nuestro Dios. Finalmente, como conclusión, decir o preguntarnos, ¿queremos vivir y ser fieles como Daniel? Conozcamos a Dios, adorémosle
y sirvámosle con perseverancia de manera que otros puedan ver y conocerle que ese es un Dios bueno que nos ama. Aquel que se clavó en una cruz por nuestros pecados, nos sostiene y nos sostendrá todo el tiempo y es Señor y Rey de todo y todos. Conocer, temer y obedecer a Dios traerá las mejores de las consecuencias y el respaldo de Dios. Así que, hermanos, Dios nos bendiga y que podamos ser como Daniel, ponerlo a él en primer lugar, conocerlo cada día más en la intimidad con Dios en nuestras casas, pero también en la iglesia, que podamos servirle, que podamos servir a otros, así como salió un grupo de hermanos ayer a predicar, que podamos predicar con nuestro ejemplo, con nuestra vida. Dios le bendiga, hermanos.